Ya. Buenas, la identidad 12 más 1. Ya. Entonces, el primer ejercicio dice, primero, determina la componente z del vector u, tal que, si se sabe que de u de 2, 4, z, si se sabe que forma un ángulo de 60 grados con el vector b. Ya, acá viene la primera cosa que es como súper importante, que es lo siguiente. Si tenemos dos vectores, vector u y el vector b, se define el producto punto entre los dos, si lo escribo explícitamente, como 2, 4z, punto 1, 2, 0. Esto es la combinación lineal entre los dos. O sea, la combinación, bueno, es que tiene que ver con una combinación lineal. Pero es básicamente multiplicar y sumar componente a componente. En este caso sería 2 por 1 más 4 por 2 más z por 0. Esa es la definición de producto punto. ¿Ya? También alguna gente la define de esta forma. La define como u traspuesta por b, como multiplicación matricial. Pues ahí lo dejo como ahí como una nubecita por si. Por que se dice Ah, combinación sí, lineal. yo con mi profe lo vi así como la primera opción. La segunda creo que no la vi. Sí. No, pero es como, es dar vuelta al vector nomás. O sea, es como definirlo de esta forma. Porque la traspuesta es dar vuelta al vector nomás, entonces sería 2 4 z por 1, 2, 0. Como multiplicación, como matriz vector. Y te queda la misma fórmula. Es como Ah, ¿verdad? otra Pues sí. definición. Sí, es como Como bien vector simpático. columna por otro. Sí, es una definición simpática, pero las dos formas son equivalentes. Esta creo que sirve para extender algunas cosas, pero esta fórmula es la que es rey. Estos vectores que se usan para el producto punto siempre van a ser una, una columna. Sí, sí, pues porque son vectores. Como son vectores, tienen que ser una pura columna. Siempre los vectores son una pura columna. Sí, los vectores son siempre una Ah, pura columna. O sea, la otra cosa es que puedes representar matrices, por ejemplo, que tienen más columnas, las puedes representar como vectores. Pero si te dicen vector, columna, una pura columna. ¿Ya? ya, gracias. Entonces acá tenemos esto acá. Esto se define como el producto punto, ¿ya? Que en este caso es 2 más 8 más 0 por z, ¿cierto? Que sería más 0. Este producto interno es 10, ¿ya? 60 grados con el vector 1, 2, 0. Ya. ¿Y acá qué sucede? Tenemos que esto es el producto interno, ¿ya? Pero la cosa es que también cuando los vectores estamos acá en R, también cumple otra relación al producto punto, que esto es lo importante. Estos ejercicios son 99% de las veces utilizar estas dos igualdades. También el producto punto se puede representar como módulo de u por módulo de b, que estos son números reales, por el coseno del ángulo, ¿ya? Entre ambos vectores, ¿ya? Con el coseno de teta, que teta sería el ángulo entre los dos vectores. Esa es la otra definición que hay, ¿ya? Esas son, o sea, no es la definición, es una igualdad estas dos cosas, ¿ya? El producto punto coincide con esta fórmula de acá, con coseno de teta, ¿ya? Coinciden las dos. Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, sabemos que el producto punto es 10, ¿cierto? Ambos son equivalentes, entonces sería 10, tiene que ser igual a el módulo de u por el módulo de b por el coseno del ángulo. Bien, entonces tenemos que 10 dividido bueno, voy a simplemente pasar los datos. El módulo de un vector, en la norma usual, es la raíz de los cuadrados de las componentes, así que esto sería 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más z al cuadrado, por la raíz de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Y esto por el coseno del ángulo, que por hipótesis nos dicen que se sabe que el vector u forma un ángulo de 60 grados con b. Así que acá el ángulo sería 60, ¿cierto? Este ángulo de acá es 60. 60. Bien. Entonces acá simplemente lo que tengo que hacer es, simplificamos acá, esto nos da 4 más 16, eso es 20. 20 más z cuadrado por raíz de 5 por coseno 60. Coseno 60 es de estos ángulos que uno tiene que conocer, ¿ya? Coseno 60 era... ¿cuánto era Medio. coseno 60?
Era un medio, ¿no? Sí, Sí. épico. Un medio. Entonces, acá vemos que tenemos una ecuación en z nomás, ¿cierto? Así que lo que haría acá sería, paso multiplicando, me queda 20 igual raíz de 20 más z cuadrado por raíz de 5. Entonces, elevo al cuadrado, me queda 400 igual 20 más z cuadrado por 5. Y esto es 400 dividido 5, que eso es 80. 80 más igual 20 más z cuadrado. Y esto dividido, bueno, esto le resto y me queda 60 igual z cuadrado. Y esto implica que z es igual a más menos, esto es importante, más menos raíz de 60, ¿ya? Es importante mantener recordar el más menos, ¿ya? Porque estas ecuaciones siempre van a tener dos soluciones, siempre van a haber dos componentes que van a mantener esta igualdad. ¿Ya? Y cuando Porque, se sacó la raíz, ¿por qué no se puso valor absoluto? sí, se puede poner valor absoluto. Es que sacamos estas raíces, ponemos valor absoluto, nos quedaría entonces esto, ¿cierto? Ya, igual tienes razón. El tema es que hacemos esto. El valor absoluto de 5 es 5 y 20 es un número positivo y z cuadrado es un número positivo, ¿cierto? Sí, Entonces, entonces ahí solamente queda es positivo. positivo. Pero igual esta cotación es buena porque si son números complejos, cambiaría, ¿ya? Pero como para dejar tranquilo, si son números complejos, el módulo cambia, ¿ya? El módulo no es otra cosa. Entonces, es buena la cotación, ¿ya? Así que es buena. Esto sería por 5. Cuando son números complejos, el módulo cambia y evita y también permite que el valor absoluto como que no lo ponga. Así que es como para dejar más tranquilo. Pero entonces sería más o menos 60. Entonces acá, estos ejercicios de producto punto, 99% de las veces viene de recordar la relación de que U por B, U punto B, es igual a módulo de U por módulo de B. Ya, estos son dos números reales, recuerden que los módulos son números reales, por el coseno del ángulo entre los dos. ¿Ya? Esta fórmula acá es súper importante. Yo ¿Ya? había quedado mal embarrado al verla ahora, pero es lo mismo que es que como la vimos en clase, es U por B partido en lo de los Ah, módulos, claro, igual al coseno. sí. O también la vimos como el arcoseno de U por B partido en los módulos Es es igual al igual ángulo. al ángulo. Claro. Es que de hecho, esta es la definición del coseno de acá. Claro, nosotros tenemos esta igualdad y entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, entonces el arcocoseno, disculpa, el arcocoseno de U punto B dividido módulo de U por módulo de B es por definición el ángulo, ¿cierto? Esto es una definición. Definición. Entonces, así definimos el ángulo. Entonces, por eso que tiene o sea, la cosa es que por esto es que en realidad cuando el ángulo entre dos vectores tiene que ser está acotado, creo que el ángulo entre dos vectores siempre tiene que ser entre 0 y 180, por esto mismo, porque el arcoseno te devuelve cosas entre 0 y 180. Entonces, por ejemplo, por estas definiciones, por ejemplo, de por qué el ángulo entre vectores no puede ser ponte 270. ¿Ya? Por eso nos dijeron que iba de 0 a pi. Exacto, por lo mismo, porque acá defines el ángulo, porque tú tienes esta ecuación de acá, y de esta ecuación de acá tú dices, entonces si despejamos tenemos que este es el ángulo, pero tienes una acotación, claro que el ángulo está entre 0 y pi, no puede ser más porque tienes un arcoseno, un arcocoseno. Entonces por eso, esa es una acotación. Por eso es que el teta tiene que ser entre 6 y pi. Pero esta fórmula es rey, esta fórmula es súper importante. Así que todos estos ejercicios de producto punto, 99% de las veces usar esta fórmula, así que recuérdenla y si dicen producto interno, tengan la fórmula como recordada, ¿ya? Eso es importante. ¿Aún todo bien con el ejercicio? ¿Todo correcto? ¿Y cómo sería con la otra forma que dijiste? Es que antes de que empezara a resolver, dijiste que había otra forma de producto punto que era con U transpuesto. Es que esto es otra fórmula, porque nosotros definimos producto punto así, ¿cierto?
como multiplicar componente a componente. Pero también lo podemos ver como este producto punto como que u punto b es igual a u traspuesta por b. ¿Y qué es u traspuesta? U traspuesta sería, es el vector pero acostado, que es 2, 4z por el vector, ¿cuánto era el vector? Era 1, 2, 0. 1, O sea 2, que el 0. vector acostado pasa cuando una sola columna, ¿verdad? Porque cuando hay más columnas es diferente cómo cambia. Claro, el vector traspuesta, claro, la traspuesta cuando no es solamente una columna cambia un poco, como lo rotas de una forma diferente. Pero claro, cuando es un vector simplemente lo acuestas al vector. Y la cosa es que esto coincide con la fórmula, porque esto es una multiplicación matricial, esto quedaría como 1 por 2 más 2 por 4 más 0 por z, que es la Entonces, misma yo lo fórmula de mismo, acá. yo lo mismo. Sí. Entonces, esta es otra forma otra forma en la que lo definen. Pero son equivalentes, las dos formas son equivalentes. Ujú. Pero a veces algunas cosas quedan limpias con estas definiciones. Después cuando vean cosas como con Taylor, en más variables, aparece esta cuestión de la traspuesta porque le deja las cosas más limpias. Pero es una notación nomás. Son equivalentes. Ujú. Pero, ¿todo claro entonces? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Buenísimo, buenísimo. Le damos el B. Excelente los ejercicios así del certamen. ¿Ah? Ojalá los ejercicios del certamen estén así. Lo que podría pasar acá, ponte, no sé, pues como poniendo bastante la es que acá el Z se canceló, ¿cierto? En el Producto Interno original, nos quedó 10. Si acá en vez de 0 hubiese sido 1, por ejemplo, no hubiese quedado un Z bailando, ¿ya? Y ahí uno tendría probablemente una ecuación cuadrática, ¿ya? En vez de que Z cuadrado igual 60, tal vez hubiese quedado algo estilo Z cuadrado más 2Z más 1 igual 10, una cosa así, por ejemplo, ¿ya? En ese caso habría que resolver una cuadrática, ¿ya? ¿Me explico? Porque acá aparece un 0. Creo que si ahí hay cualquier otro número, no queda cuadrática. Si por ejemplo si acá quedara no sé, por ejemplo yo digo, si en vez de un 1 hubiera un 0 acá. O sea, en vez de un 0 hubiera un 1 acá, acá, Quería como 10 más z. claro que haría 10 más z. Y entonces acá cuando le damos al cuadrado, haría un más Ah, z, sí, haría un más verdad. z, y quedaría una cuadrática. Que haría como... Sí, verdad. No, lo multipliqué por 2. Entonces ahí cambiaría la cuestión. Sí, 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 Pero sería solamente resolver una cuadrática. Sería solamente resolver, ¿ya? Tipo de ver, acá me quería z más 2, z más 10 igual 0, ya, menos b más menos raíz de b cuadrado, y resuelvo y Ah, consigo los dos valores. Ujú. por eso cuando, por ejemplo, ahora que era cero, por eso se pone igual más menos. Claro, sí, por lo mismo, porque acá simplemente lo que hice fue sacar raíz. Acá simplemente saqué raíz cuadrada a ambos lados. Y por eso acá me quedaría un más menos, por el valor absoluto. Pero acá si hubiese sido, por ejemplo, pongámonos el ejemplo que no hubiese dado algo del estilo eh, z cuadrado más 2z más 50 igual 0. Ya, en este caso, bueno, en este caso no habrían raíces reales, pero en el, si hubiese sido algo así, por ejemplo, menos 10, por ejemplo, menos 10, ya en este caso diríamos, chuta, z entonces tiene que ser igual a menos b, que sería menos 2, más menos raíz de b cuadrado, que sería 2 al cuadrado, sería 4, menos 4 por 1 por menos 10, dividido en 2a. Entonces sería menos 2 más menos raíz de 44 dividido 2. ¿Bien? Acá, por ejemplo, sería un ejemplo. ¿Ya? Por eso, por eso decía como que tienen que usualmente dar dos soluciones. ¿Ya? Si no dan dos soluciones, porque se cancelan los z cuadrados. ¿Ya? Pero solamente tienen que dar dos soluciones. Así que tengan eso en mente. Ya. Buenísimo. Eso sería este tipo de ejercicio. Bien. Y el otro, ahí lo voy a copiar, que está muy arriba. Acá está. Nos dicen que U1 y U2 son estos vectores. ¿Bien? Y nos dicen, encuentran vectores B y W en R3, tales que U2 es igual a B más W, con B paralelo a U1,
y W perpendicular a U1. Ya, acá acá hay que escribir y hacer el análisis primero. Ya, nos dicen que hay un B y un W, tales que U2 es igual a B más W, ¿ok? Y nos dicen que B es paralelo a U1, B es paralelo a U1, y W es perpendicular a U1. Ujú. Ya. Cuando dos vectores son paralelos, ya, ojo, cuando los vectores son paralelos significa que uno es un escalado del otro, ¿ya? No es lo mismo que dos rectas sean paralelas a que dos vectores sean paralelos, ¿ya? Si les dicen dos vectores, estos son vectores, 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 si dos vectores son paralelos, esto es sí solo sí, B es igual a lambda por U1, ¿ya? Sí o sí, ¿ya? No es como cuando dicen dos rectas son paralelas, entonces hay una separación entre ellas, no. Cuando son dos vectores, uno es un escalado del otro, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Ya, entonces B va a ser Eso que un se ha lambda por 1. escalado es como que está en la misma recta, pero como más arriba o más abajo. Exacto, está en la misma recta. Ujú. Pero Ujú. lo que yo me refería era a que usualmente cuando alguien le dice que dos líneas son paralelas, uno se imagina algo así, ¿cierto? Como que estuviera la misma pendiente, pero una estuviera más arriba que la otra. Ya, eso es con rectas. Cuando son vectores, si dicen que son paralelos, es porque, como tú dices, uno está así y el otro está así, ponte. Está en la misma recta, pero más abajo, o más arriba, o negativo, ¿ya? Pero está en la misma recta, efectivamente. Así que eso es una cosa importante. Entonces, sabemos que B entonces es lambda por 1, por 1, por algún Disculpa lambda. que Ujú. me dijiste que sí, es que justo se me pegó. Y no sabía Eh, que estaba pegándome. No escuché. está bien, está bien. No me refería que tienes razón, que cuando dos vectores son paralelos, entonces uno de ellos está pegado al otro. Ponte, tengo acá el B, ponte, y en este caso, como nos dicen que B es paralelo a U1, el U1 está acá, por ejemplo. ¿Bien? O el U1 es así. O el U1 está acá atrás. ¿Ya? Pero siguen la misma línea, como tú dices. Ujú. Así que Ah, está correcto lo que tú dices. Entonces, tenemos que B es lambda veces U1. ¿Ya? Bueno, y eso también implica, bueno, son paralelos. Entonces también implicaría como que hay voy a poner otra variable. Mu es, me sale mal mu. Voy a poner número. Nu por B es igual a U1, ¿ya? Una de estas dos pasa. ¿Ok? Así Pero que una es esto- un escalado de la otra o la otra es el escalado de una. eso significa que las componentes, por ejemplo, de B son múltiplos de las componentes de U, ¿o Sí, no? sí, exactamente. Ya, Exactamente. Vamos a hallar que B en realidad es U1 por algún escalar. Las componentes son las mismas, pero escaladas por algún factor. ya. Buenísimo, buenísimo. ¿No? ahí, perdón, lo que pusiste con B también, un lambda. Sí, sí, es como un lambda, otro escalar. Vamos a ponerle lambda 2, le voy a poner. Ah, Es ya. otro escalar. ¿Cómo se llama? Para cuando Nu, se le dice nu. Creo Ah, que ya. se dice nu, según tengo entendido. Pero también se le No, usa como escalar. no lo conocía. Ah, ya. Sí. Gracias. No se le sacan los nombres a los escalares. Tiene que empezar a sacar escalares más raros. Bueno, la segunda lo que nos dicen es que W es perpendicular a U1. ¿Y esto qué nos dice? Que W.U1 es 0. ¿Ya? Cuando dos vectores son perpendiculares, su producto punto es 0. Así. ¿Bien? Entonces tenemos estas dos. Entonces en realidad reducimos toda esta cuestión de acá a estas dos ecuaciones. ¿Cierto? Y también tenemos el conocimiento de que U2 es igual a B más W. ¿Cierto? Pero nosotros sabemos que, ¿dónde está acá? Que B es igual a lambda veces U1. Entonces también tenemos que U2 va a tener que ser lambda veces U1 más W, ¿cierto? ¿Y esto qué nos dice? Que W va a tener que ser U2 menos lambda veces U1, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra ecuación, ¿ya? Esto se consigue de juguetear con las ecuaciones nomás, ¿ya? Uno tiene que, cuando encuentra estas igualdades, uno tiene que empezar a juguetear un poco. Dice, a ver, ¿esta cuestión qué significa? ¿Qué me dice? Y nos empieza a jugar y encontramos, W es U2 menos lambda veces U1, ¿ya?
Entonces lo que hacemos acá es, vemos el producto interno, ¿ya? El producto interno es w.u1 es igual a 0. ¿Qué esto qué significa? Me perdí, no entendí cómo llegaste a esa ecuación que tenía encuadrada. Ya, lo que hice fue esto. Teníamos esta ecuación originalmente, ¿cierto? Originalmente nos decían que U2 es igual a B más W, ¿cierto? Entonces tengo que U2 es igual a B más W. Pero como B y U1 son paralelos, yo sé que B es lambda veces U1. Entonces tengo que U2 es igual a lambda veces U1 más W, ¿cierto? Sí. Entonces ahí tengo que W es igual a U2 menos lambda veces U1. Ah, Ujú. Esto acá lo que estoy intentando hacer, ya, digo, ¿por qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? Es porque U2 y U1 yo los conozco, ¿cierto? sí, Entonces me gustaría dejar el W, que no lo conozco, en términos de U2 y U1. Entonces por eso es que estoy haciendo esto. ya. Así uno se evita calcular W, ¿verdad? Claro, O lo que vamos a sea, hacer es el lambda, vamos a calcular. sí, en vez de hacer como W por uno que sea igual a cero y ahí sacar como la Exacto. matriz escalonada, uno se ahorra hacer todo eso, Claro, ¿o como que no? nos ahorraríamos acá. Entonces acá mejor usar el U2 y el U1. Es como que ya los conocemos. Entonces acá reemplazamos el W y nos quedaría U2 menos lambda veces U1 punto U1 es igual a 0. ¿Cierto? Reemplazamos el W nomás. Ya. El producto interno es distributivo, ¿ya? Así que esto va a ser igual a U2 punto U1 menos lambda veces U1 punto U2. U1, disculpen. Ahí no se U1. puede hacer como que uno se va porque se va dividiendo con el cero, no se puede. No, porque U1 es un vector. Ah, ya, por eso. Como si fuera un escalar, claro, podríamos hacerlo, pero es un vector, entonces no podemos dividir por U1. Ah, ya. Entonces acá lo que tendríamos es esto, ¿cierto? Que acá esto ya es una ecuación, o sea, el U2 y el U1 son vectores. ¿Ya? Entonces acá, como conocemos U1 y U2, simplemente lo reemplazamos. El U1 es menos 3, 1, 2, menos 3, 1, 2, punto, el U2 es 1, 5, 0. 1, 5, 0. Entonces esto va a ser menos lambda veces menos 3, 1, 2, punto, menos 3, 1, 2, igual a 0. Y acá calculamos el producto punto, que esta cuestión va a ser 1 por menos 3 más 5 por 1 más 2 por 0. Bueno, 0 por 2 lo mismo. Menos lambda veces menos 3 por menos 3 más 1 por 1 más 2 por 2 igual a 0. Acá resolvemos, nos queda menos 3 más 5 menos lambda veces 9 más 1 más 4 igual a 0. Esta cuestión es 2 menos lambda por, esto sería 14, igual a 0. Por lo tanto, 2 es igual a 14 por lambda. Por lo tanto, lambda es igual a un séptimo. Tendríamos ahí. Entonces sacamos lambda. Y uno dice, chuta, saqué lambda, yo quiero saber V y W. Pero sabemos esto de acá. Sabemos que V es lambda veces U1. Por lo tanto, al reemplazar que V es igual a lambda veces U1, tendremos que, como U1 es menos 3, 1, 2, menos 3, 1, 2, esto es igual a, tengo que B es igual a un séptimo por menos 3, 1, 2, tendré entonces que B va a ser menos 3 séptimos, un séptimo, 2 séptimos. Es como exactamente como tú decías, que va a ser el mismo vector, pero por los mismos números, pero van a ser escalados por algún número, ¿cierto? Que es un séptimo, el que escala los componentes de 1.
Ujú. O sea, B1 es más chico. B1 es más chico, sí. Si este es, claro, si tenemos que este es U1, entonces B sería un séptimo de U1, sería una cosa así. Será más chiquito, efectivamente. Y para conseguir el W, bueno, nosotros sabemos que W es U2 menos lambda veces U1. Entonces W va a ser U2, que es 150, menos un séptimo por menos lambda veces U1. A ver, sí, menos un séptimo por menos 3, 1, 2. Menos 3, 1, 2. W va a tener que ser 150 menos menos 3 séptimos, un séptimo, 2 séptimos. Y esta cuestión es 4, no, pues esto sería 10 séptimos, porque menos por menos es más. ¿Cuánto es 5? 35, 34 séptimos y menos 2 séptimos. Eso sería W. Y ahí tendríamos los dos vectores. Ujú. ¿Se entendió el ejercicio? Es como un proceso. ¿Ya? Este ejercicio era un proceso. Pero, como dije antes, lo más importante acá es decir, chuta, conozco U1 y conozco U2. No conozco ni B ni W. Así que los voy a dejar, B y W los voy a dejar los dos en términos de U1 y U2. Eso es lo que hicimos todo el ejercicio. ¿Cierto? Eso fue por eso que estas dos cosas las encajoné. Acá dijimos, B es estas veces U1. W es estas veces U1 y U2. Entonces intentamos dejar lo que no conocemos en términos de lo que conocemos. Y eso es lo que hacemos en este ejercicio. Ujú. W se podía haber calculado como U2 menos B. Sí, 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 sí. Es que de hecho acá esto es B. Esto de acá es B. Ah, Porque nosotros acá, esta ecuación la conseguimos de la original, que era ¿verdad? que U2 es B más W. Entonces, si no hubiésemos simplificado, tendríamos que U2 menos B es W. ¿Cierto? Que son equivalentes a las dos ecuaciones. Pero sí, también hubiese sido exactamente lo mismo. Ah, ya. Así Gracias, que, ¿verdad? así que igual está perfecto. Esto parece una U. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Todo correcto? Sí, Bueno, bacán, bacán. Este producto punto, como digo, producto crudo, es como siempre de nombrar las cosas, tenerlas escritas. Es decir, a ver, ¿qué significa que sean paralelos? Lambda. ¿Qué significa que sean perpendiculares? Punto. Y escribir las cosas en términos de lo que conocemos. ¿Ya? Así que eso es siempre importante. Saber qué significa qué cosas sean paralelas y qué significa que sean perpendiculares, por ejemplo. Esas son las cosas más importantes. Ya, estos ejercicios son de calcular. Nos dicen, determine qué vectores de acá son ortogonales entre sí. Ya, como dije antes. ¿No hay duda del ejercicio anterior? ¿Todo bien? Por mi parte, sí. Todo bien. Buenísimo. Entonces que B, U y B son perpendiculares, sí, solo sí, U.B es igual a 0. ¿Ya? Ortogonales es que sean perpendiculares. Sí, ortogonal y perpendicular son... O sea, ortogonal es lo más correcto en realidad. Ortogonal ¿Pero será... para vectores o para todo? eh, es ¿Para que por rectas eso... también se puede decir ortogonal? ¿Qué cosa? ¿Para rectas? Sí, también se puede decir ortogonales. También se puede decir que son cosas ortogonales. ¿Ya? Pero, claro, lo más correcto es decir ortogonal, como lo más correcto. Pero, como entonces estamos diciendo acá, que A y B sean perpendiculares o ortogonales, esto significaría entonces que, porque acá en este ejercicio nos están diciendo, determine cuáles de estos son ortogonales. Entonces esto es, como pueden ver, es calcular solamente. Es decir, bueno, chequemos la A. Bueno, tenemos que ver si A.B es 0. Nos preguntamos. Bueno, ¿cuánto es A.B? Esto es 8 menos 5 punto menos 2 menos 3. Esto es 8 por menos 2 más menos 5 por menos 3. Esto es menos 16 más 15. Esto es menos 1.
y esto es diferente de 0. Por lo tanto, A no es ortogonal con B. Ujú. ¿Se entiende? O sea, este ejercicio es de calcular. Es de calcular 4 puntos, es de ver y ver si son 0. Ujú. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Prefieren hacerlo o prefieren ver otro? ¿Cómo Yo calcular? prefiero ver otro. No sé el cuestión. sí, prefiero pasar a otro. Sí, esto es como calcular 4 veces la. Entonces, ya. ¿Vieron entonces ecuaciones de plano? Ecuaciones de paramétricas, simétricas. ¿Vieron eso entonces? ¿No es clase 21? Lo vimos antes, creo. Ah, ya, entonces, démosle. Ya. Dicen, escribe la ecuación es paramétrica, simétrica y vectorial de la recta que pasa por el punto 1 menos 3, 0 y es paralela al vector U cruz B, donde U es tanto y B es tanto. Ah, una cosa que a mí siempre se me iba, el producto cruz está definido siempre en R3. ¿Ya? No hay producto cruz para R4 ni R5, no hay. ¿Ya? El producto cruz es siempre entre cosas de R3. ¿Por Así que qué? ahí tengan eso, hay que tener eso en mente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gracia de R3 es que si tú tienes, tengo acá R3, tenemos dos vectores que no son paralelos. ¿Ya? Tenemos dos vectores, entonces siempre existirá una sola recta que va a ser perpendicular a ambos al mismo tiempo. Existe una única. Ujú. Existe una única recta que es perpendicular a ambos al mismo tiempo. Pero si estamos en R4, no hay una sola recta, hay un plano hay un plano que va a ser perpendicular a ambos vectores al mismo tiempo. ¿Ya? Y nosotros queremos que el producto cruz nos entregue un vector que es perpendicular a ambos vectores. En R4 nos entregaría un plano, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, por eso es que no hay un producto cruz en R4, porque no nos entrega un solo vector, nos entregaría un conjunto de vectores. Y tampoco estoy seguro cuál sería la fórmula. Ujú. ¿Un plano siempre está en R3? Eh, ¿O n- no n- necesariamente? es que no siempre está en R3. Porque, ¿sabes qué? Cuando uno dice plano, uno dice que está en R3. Cuando uno está en R4, por ejemplo, ahí cambian las notaciones. Ahí, por ejemplo, uno se refiere a un hiperplano, uno dice. Un hiperplano Es sería como un conjunto de planos. claro, un hiperplano sería un conjunto plano, sería como un plano de 3 dimensiones, pero en un espacio de 4 dimensiones. Y lo que, por ejemplo, en 5 sería como un conjunto de hiperplanos. Y así sucesivamente, ¿no? Claro, en R5 un hiperplano sería como un plano de 4 dimensiones, por decirlo así. Ya. Sería, entonces cuando uno dice plano, uno se refiere a R3, usualmente. Ya uno se refiere a R3. Y después cuando uno dice R4, R5, uno dice hiperplano, que tendrían siendo como la misma, sería uno menos que la dimensión del espacio. Un hiperplano en R10 sería una cosa de 9 dimensiones, por ejemplo. Ujú. Ah, ya. Eso se refiere a un hiperplano. Y cuando es R3, uno dice plano nomás. ¿Bien? Pero claro, un hiperplano de R3 sería un plano. Así que, porque R3 tiene 3 dimensiones, un hiperplano tendría 2, así que es un plano. Pero claro, plano es de 3 dimensiones, se refiere a R3 usualmente. ¿Ya? Pero bueno, entonces acá nos dicen la función paramétrica simétrica vectorial de la recta que pasa por el punto tanto y es paralela al vector tanto, tanto, tanto. Al vector que es el producto cruz entre estos dos vectores. ¿Ya? Bueno, paralelo. Entonces sabemos que que si conseguimos el U cruz V, nuestro vector, a ver, me mareo. Tenemos que conseguir el U cruz V, ¿cierto? Tenemos que saber a qué va a ser paralela nuestra recta, ¿cierto? Tenemos que saber a qué va a ser paralela. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que sacar U cruz V. U cruz V. Como dije antes, la gracia de U cruz V es que nos va a entregar un vector que va a ser paralelo a U y va a ser paralelo a B. Va a ser perpendicular, disculpe. U cruz V nos da un vector que es paralelo, perpendicular a U y perpendicular a B. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos U cruz V? Bueno, esto es 1 menos 1, 2, cruz 2, 0, 0. Y esta es la forma en la que yo lo aprendí. Pongo IJK, ¿ya? Y pongo menos 1, 1, 2,
2, 0, 0, ¿ok? Y calculo el determinante de esta cuestión, ¿ya? Calculo el determinante. ¿Esto qué significa? El i significa la primera coordenada, ¿ok? Entonces pongo i, que mi primera coordenada, la coordenada i va a ser el determinante de 1, El 2, el primer i debería ser positivo, ¿no? claro, debería ser positivo. Claro, necesitaríamos los signos de permutación. Sería más menos más. Ah, no, es que como pusiste los vectores acostados Sí, puse la vector acostada. y pusiste menos uno, uno y dos. Y Toda es la uno, razón. uno y dos. Toda la razón, toda la razón. Ahí está. Sería, ahí sí. Entonces acá sería un menos 1. Sí, ahí sí. Buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias. Entonces ahí tendríamos que el i sería i por de este determinante. Después tendríamos que menos j es menos j porque, como dije antes, esto es más, menos, más, porque es un determinante, ¿cierto? Entonces, un determinante. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Sería j por, menos j por 1, 2, 1, 2, 2, 0. Después me quedaría más k por 1 menos 1, 2, 0. Calculo los determinantes. Me daría menos 1 por 0, menos 2 por 0, 0. Menos j por 1 por 0, menos 2 por 2, menos 4. Más k por 1 por 0, menos 1 por menos 1 por 2. Esto sería 2. Entonces tengo que mi vector va a ser 0, menos por menos más, 4, 2. Este va a ser mi vector. Este es el producto cruz entre estos dos vectores. El j tengo siempre negativo, ¿cierto? Siempre así. Siempre tener menos, porque como es un determinante, esto sería más, menos, más. Bueno, cuando calculamos determinantes que tenían teníamos que por la columna que uno elegía o la fila que uno elegía, uno le ponía más, menos, más, para como los signos del determinante. Acá se hace lo mismo. Ya. Así que ese j tiene que tener un menos, siempre. Uh-huh. Entonces tendríamos que este es producto cruz, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, sabemos que que la recta que tenemos es paralela a este vector. Ah, entonces la recta que tenemos, ya, acá donde viene un poco de notación, ¿ya? La forma usual de la recta, esta es la que se usa siempre, que es la ecuación, vectorial, ¿ya? Esta es la que más recomiendo sacar siempre, porque con esta uno llega a las otras de manera instantánea, ¿ya? La vectorial. La vectorial nos dice que V va a ser igual a un V0 más lambda veces el vector director. ¿Ok? Esta es la forma vectorial. Vectorial. ¿Ok? Y acá, ¿qué nos dicen? Nos dicen que esta recta, bien, esta recta es paralela a este vector. Como es paralela, sus vectores directores podemos decir que son iguales. ¿Ya? Entonces, esto que nos dice que el vector director va a ser el 0, 4, 2. Perdón, ¿qué fue el último que dijiste? Así que como esta recta, no dice por el enunciado, la recta que pasa por el punto 1 menos 3, 0 y es paralela a este vector que conseguimos, que es este vector, ¿cierto? Como esta recta es paralela a este vector director lo podemos escribir como este vector de acá, como el vector que conseguimos. ¿Bien? Podemos decir que son iguales. ¿Ya? Como esta recta es paralela a este vector, podemos decir que el vector director es este vector de acá. ¿Ya? Eso porque son paralelas. ¿Se entiende lo que dije? ¿O repetir? ¿Y cómo aproximarlo? No es aproximarlo. Es que nosotros recuerda cuando decimos que cuando eran dos vectores eran paralelos, no sé si B era paralelo a U, entonces esto implicaba que B es igual a lambda veces U, ¿cierto? Sí. Ah, lo puedo ver de esa forma, ¿cierto? Esto es como, este vendría siendo como el lambda veces U, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? Ah, ya sí. Por decirlo de alguna forma. Igual acá podríamos poner cualquier escalado de este vector.
Ya, podríamos poner también lambda veces 0, 2, 1, por ejemplo. ¿Bien? Y esto es porque esencialmente van a tener la misma pendiente. ¿Ya? El vector director, veanlo como la pendiente. ¿Ok? Hay que verlo de esa forma. Es como la pendiente de la recta. Entonces, en realidad, lo que importa no es mucho qué vector es, sino que mantenga la misma inclinación el vector. Ujú. ¿Me explico? O muy Claro, rápido. sí, aborta la dirección. Claro, aporta la dirección. Aporta la dirección. Entonces, lo que importa es la dirección del vector, no la magnitud. ¿Ya? Se Sí. podría poner cualquier escalado de esto. Lo podríamos poner incluso negativo, y también sería la misma recta. ¿Ya? Así que ahí tengan cuidado. ¿Ya? Ahí cuando termine el ejercicio les voy a decir por qué tengan cuidado. Bueno, entonces sabemos cuánto es el BD, ¿cierto? Ahora lo que nos falta saber es el A, ¿cierto? El vector 0. Y el vector 0 es cualquier vector por el que pase la recta. Cualquier vector. Sabemos que esta recta pasa por el punto 1 menos 3, 0. Así que voy a poner acá, el B0 va a ser menos 1. ¿Cuánto era? Era 1 menos 3. 1 menos 3, 0. Entonces va a ser 1 menos 3, 0. Este va a ser el B0. Y listo, ahí tenemos nuestra ecuación de la recta. B de lambda va a ser ¿Y 1 puede menos ser 3, el 0. mismo el 042 o no? No, porque no sabemos si pasa por el 042. Sabemos que la recta es paralela al 042. Ujú. Si nos dijeran la recta pasa por el 042, sí, podríamos poner acá el 042. Ujú. Pero no sabemos si pasa por ahí. Entonces, no podemos poner ese vector. Pero sabemos que pasa por el 1 menos 3, 0. ¿Ya? Y como pasa por el 1 menos 3, 0, listo. Ujú. Ponemos el 1 menos 3, 0 ahí, listo. Y estamos listos. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Buenísima, buenísima. Entonces, esta sería la forma vectorial. Ya, lo que decía antes, con que tengan cuidado, es que a veces en la alternativa le dicen, bueno, ¿cuál es la ecuación de la recta resultante? ¿Ya? La ecuación vectorial resultante, por ejemplo, les dicen. Y en las opciones, digamos que en las opciones está esta de acá, no sé, la A va a ser, pónganse, B de lambda igual, no sé, ¿qué pongo? 1, 1, 1, 2, más lambda veces 0,42. Ya. ¿Estos dos planos son iguales o no? O sea, estas dos rectas son iguales. Sí, son iguales. ¿Ya? Ya, acá donde viene la Ah, cosa que tienen sí, que tener cuidado. porque dijiste que podíais poner cualquier vector en B0. En vez de cero, cualquier vector por el que pase la recta. Exacto. Y ¿Y cómo acá sabemos por cuáles vectores pasa por la recta? ¿Que pueden ser múltiples? pueden ser. Es así, así como lo conseguí. Nosotros, digamos que hicimos el proceso bien, encontramos esta recta, ¿cierto? Bueno, sabemos que esa recta está correcta, ¿ya? Pero sabemos que originalmente este B0 puede ser cualquier vector por el que pase la recta. Entonces B0 puede ser cualquier vector por el que pase esta recta de acá, ¿cierto? Cualquier vector que esté en esta recta va a poder reemplazar a la componente de acá. Entonces yo me pregunto, entonces acá si nos encontramos en este dilema, decimos, chuta, estas dos cosas son iguales, uno que dice, se pregunta, ¿el 1, 1, 2 está acá adentro? Se pregunta, esa es la pregunta. ¿Está aquí? Porque tienen la misma pendiente, ¿cierto? La pendiente está correcta, pero lo que nos tengo que preguntar es si está bien este vector de acá, el 1, 1, 2. ¿Y cómo vemos si es que está ahí? Lo reemplazamos dentro. Decimos 1, 1, 2 igual 1 menos 3, 0 por más lambda veces 0,42. Esto sería nuestro proceso para comprobar si que es una misma recta. ¿Ya? Vemos que esto de acá, pasamos restando, nos quedaría 0,42 igual lambda por 0,42. ¿Existe algún lambda que haga esto una igualdad? ¿Sí o no? ¿Hay algún lambda que haga que esta ecuación de vectorial se cumpla? Cero. El, O el sea, 1. uno, perdón. Está bien, está bien. El 1, ¿cierto? Entonces, como lambda igual 1 cumple esto, entonces, ¿qué concluimos? Que estas dos rectas son la misma recta. Estas dos rectas son iguales. ¿Ya? Son iguales las dos rectas. ¿Ya? Son iguales. Son iguales.
porque tienen la misma pendiente y pasan por el mismo punto. Y el punto y su B0, ambos son puntos que pasan por la recta. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿A qué me refiero? Porque acá el B0, como dijimos antes, es cualquier punto por el que pase la recta. Bueno, esta recta pasa por el 1, 1, 2. Así que si queremos B0, ponemos 1, 1, 2, también nos va a dar la misma recta. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Pero no que decía que era paralela. No, Si por es eso, paralela, pasa. lo paralelo lo da este vector de acá. Lo paralelo es determinado por este vector de acá. ¿Ya? Así que si nos dicen que rectas son paralelas, nos fijamos solamente en la parte que tiene, en el vector director, ya que es el que tiene el lambda. ¿Ya? El vector director sí o sí, el otro vector pasa por el vector director. Claro. Entonces, Ahí. si nos dicen paralelo o perpendicular y nos dan una ecuación de la recta, nos fijamos en el vector director. ¿Ya? Paralelo o perpendicular es únicamente por el vector director. ¿Ya? Tengan eso en cuenta. ¿Y cómo sería si fuera perpendicular en este caso? ¿Cómo sería esa cosa? Si fuera perpendicular, Sí, ¿a qué te refieres perpendicular? ¿A este vector de acá? sí. Es que este vector de acá es perpendicular a un plano entero. Imagínate un vector. Pones tu dedo así en el aire, pones tu dedo en el aire y piensa, ¿cuáles son todos los vectores que son, perpendiculares a mi dedo? Mucho. Sí, son infinitos, ¿cierto? Entonces, no podemos como decir, esta recta es perpendicular a este vector y que no nos dé más información. ¿Sí? Nos tendrían que dar más información. Pero en el ejercicio 2 hay algo similar. Hay un ejercicio acá que es similar a lo que tú dices. Pero igual, a ver, vamos a terminar de hacer la parte, vamos a ponerle la otra forma. ¿Se entendió entonces el ejercicio? Que era hasta acá, pero la acotación que hice era que tengan cuidado con las alternativas. ¿Ya? Porque a veces En este tipo de ejercicios siempre te van a dar el punto por el que pasa. te van a dar puntos por el que pasa, usualmente. O te van a dar alguna forma que consigas el punto por el que pasa. ¿Ya? Ya, No siempre te lo van a dar, pero a veces te pueden decir, y el vector es tal que su producto cruz con tal otro vector es tanto. Haces la ecuación y dices, esta cuestión tiene que ser tal vector. Ujú. Entonces ahí hay que ver. Ujú. Pero claro, necesitamos un vector, un lugar por el que pasa, que o te lo pueden dar, o te pueden dar una forma para que lo saques, y el vector director. Bien, que ese nos lo dieron acá porque nos dijeron que esta recta era perpendicular era paralela a tal vector. Bueno, esta es la forma vectorial. Después tenemos la forma paramétrica. Que la forma paramétrica no es más que ver la componente X, la componente Y y la componente Z. Bueno, vemos que la componente X va a ser 1 más lambda por 0. La componente Y va a ser menos 3 más lambda por 4. Y la componente Z va a ser 0 más lambda por 2. ¿Cierto? Pues, ¿se puede ver eso? ¿Se entiende? Sí. Sí, O sea, simplemente vimos esta ecuación de acá, sí. Vimos así y vimos así. Ay. Y la paramétrica de igual se puede escribir como de la otra forma que hay puesto en la vectorial, o sea, como con ese vector veo, La cuando paramétrica, pusiste, sí, o sea, por ejemplo, cuando pusiste que era el el vectorial era igual a cuando tenía en vez del 1 menos 3 0, tenía el 0, como tú dices como que si cambiamos esta parte de acá por lo que estaba antes, sí, eso que habéis puesto 0, 2 sí, y 1. era el 1, 1, 2. Esto de acá, el 1, 1, 2 era creo el vector. ¿Te refieres a eso? Cuando cambiamos Sí, eso? sí, sí, sí. Sí, ¿Es lo sí, mismo? es lo mismo, es lo mismo. Por eso digo que la ecuación vectorial es la más útil, porque las cosas están de manera más explícita. Ujú. Pero sí, podríamos haber hecho el mismo análisis. Tipo, hubiésemos llegado a esta ecuación de acá. Y antes vimos que esta ecuación era equivalente a esta. Nos da la misma recta. Bueno, entonces la ecuación paramétrica sería x igual 1 más lambda por 0 y igual a 1 más lambda por 4
y z igual a 2 más lambda por 2. Y sí, sería la misma recta también. Ujú. Serían equivalentes. ¿Todo se entendió? Sí. Sí, sí, Buenísimo, buenísimo. gracias. Y bueno, la simétrica, la última, la simétrica es la única donde hay que hacer un poquito de trabajo. Y es, bueno, esto lo voy a escribir un poco mejor. Esto es 1, esto es 1 más 4 lambda. Y esto es z es 2 más 2 lambda. Bueno, lo estoy haciendo con el otro inicio de acepto, pero es equivalente. ¿Ya? Entonces, ¿acá qué nos dice? Bueno, x es 1, ¿cierto? Nos dice acá que y es igual a 1 más 4 lambda. ¿Esto qué implica? Que y menos 1 partido 4 es igual a lambda, ¿cierto? Y por el otro lado, z es igual a 2 más 2 lambda. Por lo tanto, z menos 2 partido 2 es igual a lambda. Entonces, igualando estas dos cosas, ¿qué nos da? Que x es igual a 1, que y menos 1 es igual a 4, partido 4 es igual a z menos 2 partido 2. Metemos nuestra ecuación paramétrica. Nuestra ecuación es simétrica. Simétrica. Ujú. Lo que hacemos en la ecuación simétrica es despejar el lambda y hacer la igualdad. ¿Ya? No entendí. Ya. Siempre igual la ecuación simétrica. Siempre tiene la misma estructura, sí. Igual, ojo, voy a poner un caso un poco más interesante. La ecuación simétrica. Digamos que nuestra ecuación paramétrica hubiese resultado siendo x igual a 1 más lambda, y igual 2 más 3 lambda, y z igual a 0 menos 5 lambda, por ejemplo. ¿Ya? Esta es la ecuación paramétrica. La ecuación simétrica sería despejar el lambda de todas las ecuaciones. En la primera tenemos que x menos 1 es igual a lambda, ¿cierto? En la segunda tendríamos que i menos 2 es igual a 3 lambda, y esto implica que i menos 2 partido 3 es igual a lambda. Ujú. Y en la tercera tenemos que z es igual a menos 5 lambda, por lo tanto, z partido menos 5 es igual a lambda. Ujú. Entonces, tenemos que estas tres expresiones son iguales a lambda. Entonces la ecuación simétrica se escribe como x menos 1 igual a i menos 2 partido 3 igual a z partido menos 5. Si lambda no está o es cero, la ecuación paramétrica con la simétrica serían iguales. Es que por eso, lambda es un parámetro. Lambda es un parámetro. En la ecuación de la recta, la ecuación de la recta es la de toda la vida, la de i igual de 2x más 4, ¿cierto? Acá el lambda sería el x, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Acá el lambda sería como el x. El lambda es una variable. ¿Ya? Entonces, por eso uno no dice como que lambda le damos un valor, no, porque lambda es una variable. ¿Ya? Cuando le damos valores es porque estamos evaluando la función. ¿Ya? ¿Me explico? Pero si el vector director fuera 0, 0, 0, ¿existe el vector director 0, 0, 0? Sí, pero sería un punto nomás. ¿Cierto? Si el vector director fuera 0, 0, 0, entonces la recta sería, no sé, en este caso sería igual a 1 menos 3, 0 igual, más lambda por 0, 0, 0. Y eso es 1 menos 3, 0. Eso es un punto, ¿cierto? No es una recta. Ah, ya. Ujú. Pero, claro, sería como, si el vector director fuera 0, que no se usa porque ya no es una recta, sería un punto nomás. Ujú. Pero se capta cómo encontrar la ecuación simétrica. Esta es la simétrica. Uno despeja el lambda de las ecuaciones. Uno despeja el lambda de la ecuación e igual a el x, el y y el z. ¿Ya? Así se ve. Hay una consulta arriba. La primera simétrica Ujú. ¿Está no acá? se pone igual también. Se Con pone el, como. con el x, dices. Sí, es que abajo pusiste como. El igual, sí. Es que acá en este caso, el de acá,
el X no depende de lambda. ¿Te das cuenta? Acá X siempre va a ser 1. Ujú. Entonces, en este caso, no podemos despejar lambda. ¿Ya? Y entonces no podemos decir que X es igual a tantas veces lambda. ¿Ya? Porque X no es igual a lambda. X no tiene relación con lambda. Entonces, en este caso, se pone una coma nomás. Y coma. Porque no es igual, ¿cierto? El X no va a ser igual a nada con lambda. En este caso de abajo, lo cambié un poco. Y puse 1 más lambda. Entonces, acá X sí depende de lambda, entonces sí lo podemos despejar y los dos que poner igual. Entonces son diferentes porque en el ejemplo abajo cambié un poco la cosa. Le puse más lambda. ¿Ya? ¿Se captó? Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Todo correcto entonces con este ejercicio? ¿Todo bien? Buenísimo. Ya, este último acá creo que es de la cosa que la 1121. Así que va a ser esta acá que es de plano. ¿Ya? Ya me dicen, encuentre la ecuación general del plano que pasa por el punto 1 menos 1, 1 y que es perpendicular a la recta L1 de ecuación tanto, 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 ¿cierto? Acá no tiene la ecuación paramétrica. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ese. Lo voy a copiar, de hecho, porque me quedo es muy grande este ejercicio. Acá. Y acá lo voy a pegar. Ahí. Ya nos dicen... ¿Por qué no se sale esta cuestión? Acá está. Dicen, encuentra la ecuación general del plano que pasa por este punto y es perpendicular a la recta L1 de la ecuación. Ya, les pregunto. ¿Qué significa que algo sea perpendicular? ¿Ya? El producto punto sea igual a 0. Sea igual a 0, exacto. Y cuando algo es perpendicular, ¿con qué tiene que ver? ¿Con el intercepto o con el vector director? ¿Ya? Acá son planos, pero es equivalente. El intercepto. Con el vector director. ¿Ya? Ah, Bueno, perpendicularidad y que algo sea paralelo dependen del director. ¿Ya? Dependen del director siempre. ¿Ya? Así que siempre que digan perpendicular o paralelo, siempre tengan en mente el vector director, ¿ya? O la pendiente. ¿Ya? Acá en los planos hay algo, se usa algo muy similar. ¿Ya? Acá en los planos es muy similar a lo de la recta. Hay una pequeña cosa que cambia nomás. ¿Ya? Acá nos piden la ecuación general del plano. ¿Ya? La ecuación general del plano es la de siempre, la de 5x más 2y más 4z igual 0, ¿ya? O igual 1. ¿Ya? Ese tipo de ecuaciones se llama ecuación general. Donde están todas las variables, están en la misma ecuación. ¿Ya? Esa es la ecuación general del plano. Entonces acá, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Esta es la forma en la que lo hago yo, en la que lo encuentro lo mejor, lo más limpio posible. ¿Ya? La ecuación general del plano, yo siempre la expreso de esta forma. ¿Ya? El vector normal punto x y z menos x0 menos y0 menos z0. ¿Ya? Igual 0. Yo siempre, para mí, esta es la ecuación del plano general. ¿Ya? Parece súper engorroso. ¿Ya? Pero, por lo menos para mí es la más limpia. ¿Ya? ¿Esto qué nos dice? ¿Ya? Este de acá, el vector n, es vector perpendicular al plano. Es un vector perpendicular al plano. Y el x0, y0, z0, esto de acá, es punto por el que pasa el plano. Entonces esta cuestión es ultra mega similar a la cuestión al de la recta, ¿cierto? El de la recta era punto por el que pasa, vector director. Acá es lo mismo. Vector perpendicular, punto por el que pasa. Son la misma estructura, ¿cierto? Por eso es que uso esta. ¿Ya? Entonces acá lo que tenemos que hacer es conseguir el vector perpendicular y el punto por el que pasa. Bueno, del enunciado nos dicen que el punto por el que pasa es el 1 menos 1, 1, ¿cierto? Entonces tenemos que nuestra ecuación del plano va a ser vector n por x y z menos 1 menos menos 1 más 1 menos 1. m igual a 0 porque n es 0, ¿no? No, porque n es un vector. N es un vector. Entonces, esto es un producto punto. Esto es un producto punto. Producto Y n punto. es producto cruz. El n es un vector perpendicular. Entonces, por eso es que decimos que este es por eso que esta cuestión decimos que es un... Me mareo.
el n es un vector que es perpendicular al plano. Si tenemos un plano así, estamos en R3 y tenemos un plano, el vector n es cualquier vector que sea perpendicular al plano. Ujú. Cualquier vector que sea perpendicular al plano. Ese es el n. Se le dice vector normal, también se le dice. ¿Ya? Ya. Es un vector que es perpendicular. Pero acá por el enunciado nos dicen que este vector, este plano es perpendicular a la recta L1. ¿Ya? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar cuál es el vector director de la recta L1. ¿Ya? ¿Por qué el vector director? Porque como siempre digo, perpendicularidad y que algo sea paralelo depende del vector director. ¿Ya? Así que si le dicen esto es perpendicular a la recta, ya, no te fijas en la recta, te fijas en el puro vector director. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago acá para encontrar el vector director del L1? Bueno, el L1 es x1 menos 2t, menos 2t, el i es menos 3t, el z es menos 2 más 3t. ¿Ya? Entonces esto, el vector director, si esto lo escribo como ecuación vectorial, la de toda la vida, esto sería 1, 0, menos 2, más t veces menos 2, menos 3, 3. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende cómo es que llega esto de acá? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Sí, Buenísimo. Entonces, ¿acá qué sucede? ¿Cuál es el vector? Ya, les pregunto, ¿cuál es el vector director de esta ecuación? ¿Cuál es el vector director? el menos 2, menos 3, 3. Buenísimo, ya, muy bien. Es el vector director. Este es el director. Este es el V director. Y acá que nos dicen, este plano, esta recta es perpendicular este plano es perpendicular a esta recta, ¿cierto? Es perpendicular. Y cuando nos dicen perpendicular, ¿en qué nos fijamos? El vector director. Vector director. Entonces yo les pregunto, si este plano es perpendicular al menos 2, menos 3, 3, este n, ¿por qué lo reemplazo? Con el vector director. Sí, exactamente. Lo reemplazo por el menos 2, menos 2, menos 3, 3. Directamente. Menos 2, menos 3, 3. Y si dicen que es Punto. perpendicular, igual se reemplaza por eso. Es que dicen que son perpendiculares. O sea, si es paralelo. No, si es paralelo no. ¿Ya? Porque si es paralelo, ahí ya no tenemos la misma ecuación. Porque el vector n es un vector que es perpendicular al plano. ¿Ya? Y acá, como la recta es perpendicular al plano, el vector director es perpendicular al plano, entonces lo podemos reemplazar. ¿Ya? Pero si nos dicen que la recta es paralela al plano, no podemos tirar acá el vector n. ¿Ya? No lo podemos tirar de una. Porque no va a ser perpendicular. ¿Ya? Lo podemos reemplazar directamente porque son perpendiculares por el enunciado. ¿Ya? Por eso es que lo reemplazamos directamente. ¿Se entiende? Si nos dijeran que es paralela, nos tendrían que dar más información para poder hacer el ejercicio. Ya. X menos 1, Y más 1, Z menos 1. Entonces acá lo que hacemos es, No entiendo por qué se reemplaza el vector n por el vector director de L. ya, esta ecuación del plano, la de acá, esta es la ecuación del plano, ¿cierto? Ajá. Es un producto punto entre un vector normal y el x y z menos x0 y 0, z0. ¿Ya? El x0 y 0, z0 es un punto por el que pasa el plano nomás. ¿Ya? Sí. Y el n es un vector perpendicular al plano. ¿Ya? Este n es el vector que es perpendicular al plano. ¿Ya? Y en el enunciado que nos dicen que este plano es perpendicular a la recta L1. ¿Cierto? Ya. Y entonces, ¿qué sucede? Como esta recta, ¿cierto? La L1 es perpendicular al plano y esta recta tiene como Ah, vector director el menos 2, menos 3, 3, entonces este n lo podemos reemplazar por menos 2, menos 3, 3. ¿Ya? porque de por sí son paralelos. Pues son perpendiculares, exacto.
Ya. son perpendiculares. ¿Ya? Porque si una recta es perpendicular a un plano, entonces el vector director es perpendicular al plano. ¿Ya? Ya. Entonces por eso reemplazamos n ahí. Hacemos ahí n. Y nos daría esta ecuación de acá. Perdón, N también, un vector, ¿verdad? N es un vector, sí. Sí. N es un vector. Y acá entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el producto interno nomás. ¿Cierto? Esto es un producto punto. Entonces nos daría menos 2 por x menos 1 más menos 3 por y más 1 más 3 por z menos 1. Y esto igual a 0. Entonces acá nos da menos 2x más 2 menos 3y menos 3 más 3z menos 3 igual 0. Entonces esto acá ordenamos y nos da 2x menos 3y más 3z menos 6. No, menos 4. Igual 0. Y esa sería la ecuación del plano. La ecuación final del plano sería esta. Y estaríamos listos. ¿Así termina? Así termina. Esa es la ecuación general del plano. Ya. O sea, encontrar la ecuación general del plano. Y esa sería la ecuación general del plano. Ujú. Entonces acá, ¿cuáles eran las partes importantes del ejercicio? Tener la fórmula para el plano, ¿cierto? Que es vector normal por x y z menos x0 y 0z0. Esa es la fórmula de la ecuación general. Notar que el x0 y 0z0 es 1 menos 1, 1. Y después decir, bueno, ¿cuál es el vector normal? El vector normal es un vector perpendicular al plano. Y nos dicen que esta recta es perpendicular al plano. Entonces, agarramos su vector director y lo ponemos en el n. Porque son perpendiculares. Esto es porque son perpendiculares. ¿Ya? Si no fueran perpendiculares, no podemos hacer eso. Pero como son perpendiculares, estamos listos. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Entonces acá tenemos listo el ejercicio. Es que la parte B, que nos dicen, considera la recta de ecuación, esta recta de acá, que voy a copiar. Sí. También una ecuación paramétrica. Sí, también una ecuación paramétrica. Una ecuación paramétrica de una recta. Esta dicen que tenemos esta ecuación de la recta y tenemos la ecuación original, ¿cierto? L1 también. ¿Cierto? Y nos dicen, determine en el caso de existir L1 inter L2. ¿Ya? Bueno, ¿qué es L1 inter L2? Es el lugar donde se intersectan ambas rectas, si es que se intersectan ambas rectas. ¿Ya? Nos dicen, encuentre L1 inter L2. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si existe un L1 inter L2 que haga que esto se satisfaga, ¿cierto? O sea, si existe un L1 inter L2, significa que ambas rectas se tocan, ¿cierto? Entonces eso significa que comparten un X y Z. Que hay un X y Z que hace que esta ecuación tenga sentido. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de ejercicio? Igualamos las componentes. Decimos, bueno, tendríamos entonces que menos 1 más 5s, o sea, lo correcto sería decir, entonces, sean T y S que satisfagan las ecuaciones. Acá lo que queremos hacer es ver si es que hay algún T y algún S que hagan que estas dos ecuaciones sean iguales. ¿Ya? ¿Qué ecuaciones? Igualando los X obtenemos menos 1 más 5S igual 1 O menos sea, es un 2T. sistema de ecuaciones, ¿o no? Eso es como si un sistema de ecuaciones. Pero nos queda un poco más desordenado, porque tenemos menos 1 y más 5s igual 1 menos 2t, entonces las variables están separadas en el igual. Pero sí es un sistema de ecuaciones, realmente. Menos 3 más 4s es igual a menos 3t, y 1 más 5s es igual a menos 2 más 3t. Entonces acá lo que hago, lo que haría yo acá directamente es empezar a reemplazar nomás. Decir, bueno, de acá, ¿qué saco? Saco que menos 2 más 5s dividido menos 2 es igual a t.
Y aplicando el menos arriba y abajo me da que... Qué bonito. Me quedo que 2 menos 5s partido 2 es t, ¿cierto? Eso de reemplazar nomás. Sí. Entonces tengo esto. Entonces, ¿ahora qué hago? Veo la segunda ecuación. Bien, lo reemplazo de la misma forma. ¿Qué me da? Me da que menos 3 más 4s dividido menos 3 es igual a t. Bueno, esto aplicando el menos de vuelta, me da... Digo aplicar el menos porque me queda un menos abajo y no me gusta. Me da esto de acá. Entonces, igualando las dos ecuaciones, ¿qué me dice? Que 2 menos 5s partido 2 es igual a 3 menos 4s partido 3. Esto me dice que 6 menos 15s es igual a 6 menos 8s. Entonces, me da que menos 15s es igual a menos 8s. Esto implica que s es igual a 0. ¿Cierto? Entonces sé que s es igual a 0. Entonces, ¿qué me dice esto? Si s es igual a 0 y reemplazo, ojo, esto lo hice checando la primera y la segunda ecuación. Entonces, primera ecuación la usé. La usé. Segunda ecuación la usé. La usé. Me falta usar la tercera ecuación. Bueno, como sé cuánto es s, puedo saber cuánto es t, ¿cierto? Si s es 0, t es 1, ¿cierto? Como s es 0, t tiene que ser 1. ¿Ya? Sí. Entonces acá tengo que ver si la tercera ecuación me satisface. Reemplazo 1 más 5 por s, que ese es 0, es igual a menos 2 más 3 por t, que es 1. 1 igual menos 2 más 3, esto es 1 igual a 1. Se cumple. Entonces, demostramos que hay un t y hay un s que hacen que las tres ecuaciones se cumplan. ¿Ya? Hay un t y hay un s. Y como hay un t y hay un s, estas dos rectas sí se intersectan. ¿Y dónde se van a intersectar? Bueno, agarro mi ecuación original y reemplazo el s por 0, que me daría x igual menos 1, y igual menos 3, z igual a 1. En ese punto se intersectan. En el x menos, en el menos 1, menos 3, 1. ¿Ya? ¿Se entendió el ejercicio? No se encuentre la intersección de las dos. Entonces lo que hice fue, vi si el sistema de ecuaciones tenía solución, básicamente. ¿Ya? Eso fue el proceso. Vi si tenían una intersección. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Hay, Sí. hay muchas formas de hacer esto. Podría haber pasado las variables al lado izquierdo, las constantes al lado derecho, y resolverlo como sistema matricial, por ejemplo, también, escalonando. También se podría haber hecho. Eh, hay muchas formas de hacer esto, ¿ya? Pero lo importante es entender que tenemos que igualar las componentes y ver si es que hay solución. ¿Ya? Esa es la parte importante. ¿Ya? Es igualar las componentes y de ahí ver si es que hay alguna solución para ti y para ese. Y si hay solución para ti y para ese, esa solución nos van a decir dónde se intersectan. ¿Ya? ¿Todo correcto ahí? ¿Puedes bajar un poco, por favor? Sí, sí. Un poco más. Después reemplazaste las T y la S en la ecuación, en cualquier ecuación matricial. Por eso pusiste que X era igual a 1 o no. Sí, exacto, porque dije, bueno, entonces se intersectan. ¿Dónde se intersectan? Bueno, si reemplazo S igual a 0 en la primera ecuación, me da dónde se intersectan. Si reemplazara T igual a 1 en la segunda ecuación, me va a dar el mismo punto. ¿Ya? Si reemplazo T igual a 1, esto me daría 1 menos 2, 1 menos 2, que esto sería menos 1. Luego me daría I menos 3 y Z igual a menos 2 más 3, que eso sería menos 1. Menos 2 más 3. 1. Ahí sí. Entonces me va a dar el mismo punto. ¿Ya? Entonces, por eso solamente reemplacé el S. Pero reemplazo las dos me va a dar el mismo. ¿Ya? Porque se intersectan en un solo punto. Ya, ¿Se entendió? ¿Todo correcto? todo Sí, bien. Buenísimo. Esta parte de acá, ¿la vieron o no? Lo de las bases ortonormales. No, eso sí que no. no, eso no. ¿No? Ya. Entonces esto será la clase 21.
¿Lo vemos o prefieren ver otros ejercicios de certamen que me hayan dicho? Pero, o sea, no sé, el Bastián, yo prefiero lo que te dije del certamen. Ujú. ¿Qué prefieren? ¿Prefieren ver estos ejercicios o ver los de los certámenes pasados que me han dicho que han dudado? Esta clase la está grabando, ¿cierto? Sí. Sí, ¿La subes a algún lado? Es que creo que me tengo que ir. sí, la subo, la subo. Ahí mando el link. Mando el link de la grabación. La noche. ¿Por dónde lo voy a mandar? ¿Por correo? Por correo. Ya, por favor, que yo ahora me tengo que ir. Ya, ¿a ti te llegan mis correos, no? Sí. Eh, eh,